Yo soy Carolina Porras y te doy la bienvenida a esta quinta temporada de Alquimia y Abundancia, el podcast. Aquí encontrarás reflexiones, meditaciones, preguntas poderosas y momentos honestos que nos devuelven al corazón. Respira, relájate y disfruta este espacio, este momento de conciencia cotidiana, tu recordatorio de que la alquimia está siempre a un pensamiento de distancia. Amores de mi corazón, bienvenidos a este episodio número 74 de Alquimia y Abundancia y el primer episodio de la quinta temporada de este podcast. Me parece, no me gusta utilizar la palabra increíble porque es anular lo que realmente sí está pasando, así que me parece mágico y surreal que yo esté aquí sentada en diciembre del año 2025, después de 3 años de mantener la disciplina de tener un podcast, grabando este episodio con la quinta temporada. Honestamente, han pasado muchos momentos de estos 3 años en donde he sentido y me he cuestionado si esto realmente tiene sentido. Así que hoy pues quiero dejar este episodio de apertura de esta temporada con muchas reflexiones y he decidido llamar este episodio 3 años de alquimia y abundancia, lo que me ha enseñado este camino. Anoche, mientras terminaba de escuchar varias veces la cortinilla de esta nueva temporada, que quiero invitarte, si eres fan de este podcast, que siempre escuches la cortinilla porque tiene una invitación a respirar y a relajarnos, pues pensaba que me gustaría poner en el primer episodio. Y lo que sentí inmediatamente fue reflexionar sobre lo que ha sido mi vida y mi camino en estos 3 años y lo que me ha dado este podcast. Así que vengo con 5 grandes ideas que quiero poner sobre la mesa. Vengo con mucha gratitud, vengo con el corazón muy contento porque justo esta nueva temporada coincide con estas notificaciones que anualmente te manda Spotify sobre los números y los resultados de tu podcast. Y para mí ha sido una gran sorpresa que más de 200 personas tienen Alquimia y Abundancia como uno de sus podcasts principales, que 200 personas me escuchen cada semana, pues para mí es un número muy importante. También me tiene muy contenta que de manera random en las últimas 3 o 4 semanas he recibido mensajes en mi Instagram, en mi WhatsApp, incluso en los comentarios de Spotify, de personas que sin saberlo me han hecho responder esta pregunta que te hice hace un par de minutos de esto, si tiene sentido. Y me encuentro con personas que me dicen como, oye, Caro, muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar, de ponerle voz. Me gusta tu podcast, es muy dinámico, eres una persona muy concreta en lo que expones, me gusta la manera en la que llevas el hilo conductor de la conversación y a veces no medimos el impacto que tiene en el otro cuando le dejamos este tipo de mensajes y quiero decirles que han llegado justo en el momento preciso en el que yo me he cuestionado si seguir o no con este proyecto. Así que muchas gracias a todas las personas que me escuchan, que les nutre, que comparten esto, que se suscriben en Spotify, que activan las campanitas y que hacen todo esta magia al otro lado para que mi voz y mi mensaje se amplifique. Era el 22 de noviembre del año 2022 cuando yo me senté por primera vez frente a este computador y este micrófono, que ya no es el mismo computador y ya no es el mismo micrófono, para grabarles el primer episodio. Y si miro en retrospectiva en el lugar en el que yo estaba en ese momento y en el que estoy hoy, pues definitivamente muchas cosas sí han cambiado y se han transformado y sobre todo se ha alquimizado mi vida. Por eso este podcast se llama Alquimia y Abundancia. Yo recuerdo mucho que cuando esta frase, como este eslogan, Alquimia y Abundancia, llegó a mi vida,
porque llegó en un sueño y llegó con una fuerza que fue como una certeza de tú vienes a trabajar y a servir a través de la alquimia y a través de la abundancia. Y fue tal la fuerza que incluso pensé cambiarle el nombre a Alma Yogi, que es mi comunidad de bienestar en Instagram, y llamarla Alquimia y Abundancia. Y fue tan fuerte el nombre que el programa con el que yo acompaño a personas a trabajar en sus procesos de transformación de vida se llama Alquimia y Abundancia. Y fue tan fuerte el llamado que mi empresa, la sociedad a través de la cual yo facturo y presto mis servicios en Colombia, se llama Alquimia y Abundancia. Y fue tan fuerte el llamado que este podcast se llama Alquimia y Abundancia. Y yo creo que cuando sentí ese llamado, ni siquiera había podido entender cuán profunda sería la palabra alquimia en mi vida. Y hoy, después de 3 años, puedo decirte que alquimia es esto, es la transformación mágica hacia algo mejor. Que cuando leemos en los libros antiguos sobre los alquimistas y cuando empezamos a traerlos a la vida cotidiana y cuando empezamos a identificarnos como ese transformador mago que tomamos la vida que tenemos y le damos un giro y lo convertimos en algo mejor, pues nos permite entender que todos somos alquimistas y que la alquimia es cotidiana. Entonces, algo que he aprendido mucho en estos 3 años es a alquimizar mi vida. He aprendido a mirar una sombra y reconocerla. Creo que a través de estos 73 episodios que están grabados y al aire, si me has seguido en cada uno de ellos, siempre pongo algo de mi sombra ahí, siempre pongo algo que he reflexionado en mi propio camino, algo que me he pillado y que he dicho como wow, creo que esto necesita ponerle un poco de lupa. También ha sido tomar una emoción incómoda y preguntarle qué quiere mostrarme. Y he hecho episodios sobre mi maternidad en la vulnerabilidad, sobre mi matrimonio, sobre mi relación de pareja, sobre mis relaciones de amistad, sobre los negocios. Y las he puesto aquí, les he puesto voz, porque ponerle el elemento del aire y traerlos a la voz, pues también es alquimizar. Y también he convertido momentos muy fuertes de mi vida, caídas muy intensas, en fuentes de sabiduría. Y ese creo que es uno de los grandes aprendizajes que este podcast me ha dado, la alquimia como eje, transformar eso que a veces no ha sido tan bonito en algo mejor. Y este podcast ha sido mi laboratorio. Aquí he convertido caos en claridad, he puesto miedo, mucho miedo y lo he accionado y lo he convertido en, ok, con miedo y todo vamos. He tomado dudas y las he transformado en decisiones y he tomado pérdidas y las he convertido en propósitos. Y esto solo me lo ha dado pues sentarme aquí con la disciplina de quien crea contenido cada semana. Y lo más lindo de esto es que no solamente me ha transformado a mí, sino que hay muchas personas que han creado un movimiento y que también se han invitado a mirarse hacia adentro. Y eso hace que la alquimia y este proceso interior pues se vuelva abundante, porque la abundancia no tiene que ver con la riqueza material, eso es solamente una pestañita. La abundancia tiene que ver con saberme merecedor de esta experiencia humana, con saber que todo lo que necesito para vivir ya existe en mí y que simplemente tengo que mirar a mi alrededor y hacer la magia. Y ese es uno de los grandes aprendizajes que me ha dado este podcast. Otra cosa que también anoté pues en mis notas para compartirles en este episodio es que yo esto lo hago por amor y por vocación. Y si hay algo que he comprendido con el tiempo es que este podcast no es un proyecto profesional. Yo creo que he olvidado la cantidad de veces en las que me he pillado abriendo mi correo
para mandarle un mail a Spotify, para mostrarles este proyecto, para poderlo monetizar y para poderlo volver un hiper mega proyecto, porque por supuesto que afuera está el ruido de los podcasters más grandes, de los que hacen cosas en estudio, de los que hacen el podcast en video, y lo aplaudo, lo admiro, he querido estar ahí, pero luego vuelvo a la semilla, al origen de lo que es alquimia y abundancia, y comprendo que esto no es contenido, no es marketing, no es una estrategia. Yo esto lo hago por amor y lo hago en la justa proporción de lo que puedo sostener. Porque claro, yo podría inventarme un hiper mega proyecto, o sea, soy sagitariana con ascendencia en Sagitario, con Leo, mi astróloga de cabecera dice que yo más o menos lo que le ponga el ojo va a florecer, pero ¿lo puedo sostener? En este momento no lo sé. Lo que sí sé es que yo esto lo hago por amor y por vocación, por esa necesidad interna de poner afuera lo que dentro de mí pide ser puesto afuera. Y, y eso me hace sentir muy orgullosa de mí, porque sostener este proyecto de manera altruista, sentarte, grabar, sacar el tiempo, la disciplina, editar, tener los micrófonos, pues es una labor muy bonita. Y cada episodio finalmente, salvo los que tienen entrevistas, que igual son conversaciones hermosísimas, pero cada episodio es una conversación conmigo misma. Es un ritual, prendo mi vela, me siento en mi casita de madera, me tomo mi vasito de agua, me pongo mis aceiticos, a veces me soplo un rapecito para estar un poquito más clara o me echo una mambiadita y se convierte en una ofrenda preciosa que luego sale al aire y que puede que no tenga el tiempo que comercialmente ahora establece que deben tener los podcasts para que el ranking sea mejor. Tu podcast debería ser de 8 minutos, de 3 minutos, de 6 minutos. No, mis podcasts se demoran lo que yo necesite que se demoren, porque es como abrir un cuaderno íntimo y permitir que otros también vean ese cuaderno y se toma el tiempo que necesita ser tomado. Y aunque a veces me da miedo, y aunque a veces quiero abandonar, y aunque a veces he necesitado pausas, el último episodio te lo grabé antes de irme a la India, el de la temporada anterior, y de allá acá han pasado 2 meses largos para volverme a sentar. En el fondo, este amor y esta vocación me hace verlo todo en un nivel de perfección hermoso, porque entiendo que lo que se pone afuera con amor y lo que se pone afuera con vocación, pues también hace parte de mi sanación y de mi servicio. Así que hacer este podcast me recuerda que la voz, cuando es honesta, pues también se convierte en medicina. Y eso me hace muy, muy, muy feliz. Ollas de Luz es un retiro mágico que sucederá en el marco del equinoccio de primavera este próximo 20 al 24 de marzo de 2026 en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta y que te llevará por un viaje inigualable entre la psicodelia, la toltequidad y la psicología creativa. La abuela Ana Luisa Solís, Carolina Porras y Nacho Garbe nos hemos unido para crear esta experiencia única. Encuentra toda la información en la descripción de este episodio. Son cupos limitados. Te esperamos. Otra de las enseñanzas que me ha dejado este podcast y que a veces es muy incómoda y que digo como, bueno, vamos, es que ser la observadora de mi propia experiencia, pues es un gran reto y es un gran privilegio. Cuando yo conocí a mi esposo, una frase que él decía mucho y que se ha quedado para siempre en nuestra familia es: la lengua es el látigo del culo. Y esta frase básicamente lo que quiere decir es que cuida muy bien tus palabras porque después ellas pueden ser tu propio castigo. Al que le resuene este dicho, lléveselo. Y
Y cuando decides hacer un podcast y cuando decides ponerle voz a lo que te pasa, a lo que piensas, a tu opinión, que a veces se convierte en un juicio o a eso que quieres poner afuera, pues tienes que ser muy coherente y muy consciente de lo que estás poniéndole voz, porque además una vez tú oprimes el botón de subir en todas las plataformas y este podcast se entrega a todas las distintas plataformas, pues eso ya no solamente es tuyo, es del que lo escucha, la interpretación que le hace, la opinión que le genera. Entonces, ser observadora de mi propia experiencia y ponerlo aquí, pues ha sido un gran privilegio y un gran reto. Y algo que me ha enseñado este podcast es a observarme, a compartirme y a no juzgarme. Yo creo que yo ya perdí la cuenta de la cantidad de episodios que yo he borrado antes de que salgan al aire, porque a veces los grabo y me voy para mi casa y me quedo pensando, no debí decir esto, y si hubiera hecho lo otro, y si quizá le hubiera puesto voz a esto. Y al final concluyo pues que fue lo que tenía que ser. Y es que hablar conmigo y hablar con ustedes, pues me obliga a ser muy responsable de lo que pongo afuera. Todas las semanas tengo que revisar, tengo que encontrar el tema sobre el que quiero ponerme aquí, tengo que hacerme preguntas incómodas, tengo que encontrar patrones de eso que quiero traer a la conversación en mí para poderlos usar como ejemplo, porque parte de la estructura de este podcast es utilizar mi vida como ejemplo para hablar desde mi propia experiencia. Y también me toca integrar esos aprendizajes. Entonces a veces hay temas que yo traigo aquí que llevo 3, 4, 5 meses, un año, 3 años, que he llevado toda mi vida caminando y que solo hasta que siento que ya puedo ponerles voz, pues los comparto. Y eso me convierte en una observadora de mi propia experiencia y creo que ha sido de los mayores regalos que me ha dado Alquimia y Abundancia, porque además esto es como venir a terapia conmigo misma y me voy respondiendo. Es muy loco porque a veces personas me escriben como, uy, no, te escuché y en el minuto 10 dijiste esto y me encanta que en el minuto 20 lo respondiste. Y en esa misma velocidad, pues yo también me voy psicoanalizando. Me estoy tomando un matecito, estoy en mi momento más mate de la vida, así que continúo. Es un privilegio observarte, porque cuando te observas, creces. Cuando te observas, te despiertas. Y cuando te observas, te responsabilizas. Y eso es un regalo para la vida. Yo creo que les he dicho muchas veces y me he dicho a mí misma muchas veces que puede que yo no tenga la culpa de todo lo que me ha pasado en la vida. Y puede que tú no tengas la culpa de todas esas cosas horribles que te han pasado en la vida. Pero sí tienes la responsabilidad, y yo tengo la responsabilidad de llevar mi vida con más coherencia, con más verdad y con más bondad, pese a todo eso que me pasó. Y esto solamente lo puedes aceptar cuando te observas. Y es un regalo porque en un mundo en el que estamos viviendo en un automático y que solemos no darnos cuenta, pues tener un espacio para reflexionar en voz alta y poner en palabras lo que siento y poner en palabras lo que pienso, pues sí me expande y me motiva mucho a continuar en este trabajo. Así que es uno de los grandes, grandes, grandes regalos que estos 3 años me han dado. Les voy a contar algo muy íntimo y muy oracular que yo hago con mi propio podcast, para que vean mi nivel de ser fan de mí misma. A veces cuando voy a manejar largas distancias, porque yo vivo fuera de la ciudad y a veces voy a la ciudad, cojo en random, o sea, muevo así, abro el podcast en Spotify o en YouTube y elijo en random un episodio oracular y le pongo play. Y me encanta porque ese episodio es justo lo que yo necesito escuchar en ese momento de mi vida. Y amo
haberme dejado esa huella digital y ese oráculo vivo de mí misma para mí misma. Es más, yo le diría a todo el mundo, si usted quiere dejarse un gran legado, grábese un podcast. Obviamente entiendo que esto no es para todo el mundo y pues que requiere una disciplina y todo, pero para mí ha sido un gran, gran regalo. Otra cosa que también anoté, como de los regalitos que me ha dado el podcast, es saber que esto nutre a otros, me inspira profundamente. Hay días que yo siento que ya no sé qué más decir. Les confieso que en el último año me ha apoyado mucho en ChatGPT para poder explorar nuevas ideas. Obviamente no diciéndole como, oye, ¿cuáles son los episodios que más podrían escucharse de mi podcast? Pues porque no es quien yo soy, pero sí le plasmo muchas ideas y me ayuda a darles forma para ya luego yo hacer mis propios guiones, porque hay días en los que siento que ya no sé qué más quiero decir, en días donde me lo cuestiono todo, en días donde la vida pues me pasa por encima como cualquier ser humano, en días donde mi maternidad me confronta y me bota a la lona y me siento la peor persona porque grité a mis hijos, o en días donde cometo cagadas en el trabajo que digo como, ¿por qué hice esto? Y justo en esos días, casi siempre me llega un mensaje, un audio, un comentario que me dice, oye Carolina, gracias por este episodio, es como si lo hubieras grabado para mí, era lo que necesitaba, o me hiciste ver algo que no había visto. Incluso hoy, que tenía que grabar este episodio, una persona que me conoce de otro escenario me mandó un mensaje de voz a mi WhatsApp y ella no tiene ni idea que hoy fue el empujón para que yo me sentara a grabar este episodio. Porque ahí recuerdo por qué es que yo hago esto. Porque para mí también al entender que uno de mis propósitos es aprender a servir, saber que mis procesos también nutren a otros, saber que mi voz ayuda a alguien a sentirse acompañado, sentirse menos solo, o que mi voz ayuda a alguien a tener claridad o a tomar una decisión, eso me enciende, me inspira muchísimo y me mueve. Y me recuerda que cuando yo hablo desde mi autenticidad, cuando yo hablo desde mi verdad, cuando yo me pongo aquí como realmente quien soy, pues eso va a tocar almas. Y esto no tiene que ver con seguidores, ni con campanitas activadas en el podcast, ni está cool que me sigan, está cool que lo compartan, está súper cool todo eso, pero yo lo hago porque si tú me estás escuchando y esto te está moviendo, ya, check. Y eso es un regalo que me ha dado Alquimia y Abundancia. Yo a veces veo las estadísticas y digo, ¿cuántas? 89,000 reproducciones de no sé qué. En estos países te escuchan. 3,000 no sé qué seguidores. Y es como, ¿qué? Un momento, espere, ¿a qué horas esto pasó y se volvió lo que es? Gracias Dios. Y gracias, Caro, del pasado y del presente por sostener este rezo. Y quiero cerrar mis reflexiones de este episodio con el abrebocas de lo que vas a encontrar en esta temporada, porque es una de las grandes reflexiones que he tenido en este descanso de la cuarta a la quinta temporada y que incluso casi que me lleva a cambiarle el nombre al podcast, pero no. Después dije, no puedo hacer ese cambio porque pues ya tengo como toda una audiencia y una fidelización y ya me he posicionado y bueno. Y además porque el nombre que quería poner ya existe, pero yo creo que el crecimiento espiritual, si lo queremos llamar como crecimiento espiritual, pero esta conciencia y esta evolución se trabaja en lo cotidiano. La alquimia es cotidiana. Esto se hace en el día a día, porque esta de todas las lecciones es quizás la más valiosa. Sí, el trabajo interior no ocurre en momentos extraordinarios, sino en la cotidianidad. Claro, tú te puedes ir a un retiro espiritual, puedes viajar conmigo, puedes probar alguna medicina, puedes tener un estado expandido de conciencia y eso va a abrir una ventana en tu vida. Tú puedes hacer yoga, hacer pranayamas, respiraciones, hacer mil cosas, pero al final del día es la cotidianidad la que te permite alquimizar, la que te permite tener un crecimiento. Y, y eso es muy valioso.
Y eso es un poco lo que vamos a trabajar en esta temporada. Vamos a analizar la cotidianidad y la vamos a alquimizar. Por eso en esta temporada vas a encontrar quizá un poco más meditaciones. Un episodio será simplemente una meditación. Vas a encontrar reflexiones, vas a encontrar herramientas más concretas, porque para mí también tener alquimia y abundancia al aire con los 70 episodios que tienen y los 35 que tengo planeados para esta nueva temporada, o sea, 35 semanas más de contenido, pues al final es mi idea y como yo lo veo es tener una biblioteca viva que se va nutriendo y que tú puedes encontrar aquí reflexiones sobre el dinero, pero también meditaciones sobre el dinero, reflexiones sobre la abundancia, pero también meditaciones sobre la abundancia, para que en tu cotidianidad puedas elegir qué es lo que necesitas. Y para quienes me siguen hace mucho tiempo y saben, pues para mí la medicina de la mochila es muy importante y me parece hermoso pensar y visualizar alquimia y abundancia como una mochila que he ido llenando de muchas herramientas, porque al final es cómo respondes cuando alguien te toca una herida en tu cotidianidad, donde realmente miras el crecimiento. En cómo respiras cuando te frustras diariamente, ahí es cuando miras la alquimia. En cómo eliges hablarte a ti mismo en la cotidianidad, ahí estás alquimizando la vida. Y en cómo te sostienes en los días en los que no te sientes fuerte, ahí es donde está la cotidianidad y la alquimización. Entonces, creo que eso es como de los grandes aprendizajes y de las grandes nuevas semillas que quiero poner aquí, porque sí, siempre me quedo con esa sensación de ese pensamiento colectivo en el que caemos y creemos que el crecimiento espiritual es grandioso, es espectacular, es casi cinematográfico, va a llegar una luz divina del cielo que te va a iluminar y te va a decir, ya te puedes elevar. Y no, el crecimiento real ocurre mientras lavas los platos, mientras manejas, mientras discutes, mientras te levantas temprano, mientras eliges o no reaccionar. Eso, ahí es donde pasa la magia. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta temporada, porque este podcast me ha enseñado que la evolución es diaria, que es una práctica, que es un músculo que se entrena y que la disciplina también es emocional. Tú puedes entrenarte en tu conciencia, tú puedes entrenarte en tus emociones y en tus pensamientos, porque el compromiso finalmente pues es contigo. Así que quería dejar este episodio así de abrebocas. Hoy comienza esta nueva temporada. La siento muy expansiva, me siento muy en gratitud. Siento gratitud por estos 3 años tan transformadores. Siento expansión por lo que viene, que sé que será aún más profundo. En esta temporada, pues encontrarás una Carolina mucho más madura, que quiere hablar desde siempre lugares muy honestos, muy humanos. Quiero invitarte también a que crezcas conmigo, no desde la perfección, sino desde la autenticidad. Y gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por ser parte de esta alquimia colectiva y esta abundancia colectiva, porque esto es de todos. Y gracias también por, sobre todo, acompañarme a recordarme que mi vulnerabilidad también ilumina caminos. Gracias, gracias, gracias y nos vemos en el siguiente episodio.